Vete a buscar otra mesa. Esta es para la familia, no para niñas adoptadas. La voz de mi hermana Victoria resonó en el elegante comedor de Belmont's, uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Mis padres, mi hermano Kenneth y el esposo de Victoria se unieron como si fuera el chiste más divertido que hubieran escuchado. Me quedé allí, agarrando mi bolso de mano, con la cara ardiendo de humillación mientras otros comensales se giraban para mirar. Los candelabros brillaban en lo alto, proyectando una luz cálida sobre los manteles blancos y las copas de cristal, pero yo me sentía fría por dentro. Me llamo Rachel y tengo 27 años. He vivido con esta familia durante 22 años, desde que me adoptaron cuando tenía 5. 22 años de que me recordaran que no pertenecía, que era diferente, que era menos. La única persona que alguna vez me hizo sentir que importaba era la abuela Dorothy, la madre de mi madre adoptiva, que estaba sentada en el extremo de la mesa con una expresión extraña en su rostro. «Victoria, ya basta», dije en voz baja, tratando de mantener algo de dignidad. «Oh, no seas tan sensible», intervino mi madre, Patricia, agitando su mano con desdén. «Solo estamos bromeando. Ya sabes cómo es Victoria». Yo sabía exactamente cómo era Victoria. A sus 32 años había perfeccionado el arte de hacerme sentir pequeña mientras mantenía la fachada de unidad familiar. Al crecer, ella obtuvo el mejor dormitorio, la ropa más nueva, la educación universitaria costosa. Yo recibí ropa de segunda mano y fui a una universidad comunitaria. A ella la elogiaban por logros mediocres. A mí me criticaban por la excelencia. «Siéntate, Rachel», ordenó mi padre, Gregory. «Estás montando un espectáculo». Me senté tragándome la protesta que se alzaba en mi garganta. Esta cena se suponía que celebraba el último acuerdo comercial de Victoria, una inversión inmobiliaria que mis padres habían ayudado a financiar. Siempre estaban ayudando a Victoria. Cuando yo pedí un préstamo para iniciar mi negocio de diseño gráfico hace 3 años, se rieron y me dijeron que fuera realista. La noche transcurrió con la conversación fluyendo a mi alrededor como si no estuviera allí. Victoria presumió de su nuevo Mercedes. Kenneth habló de su ascenso en el banco. Mis padres sonrieron con orgullo, haciendo preguntas, ofreciendo felicitaciones. Cuando intenté mencionar el importante cliente que acababa de conseguir, un contrato por valor de $50,000, mi madre me interrumpió. «Eso está bien, querida. Kenneth, cuéntanos más sobre tu bono». Para cuando llegó el postre, me había recluido en mí misma, con la familiar insensibilidad apoderándose de mí. Este era mi papel en la familia, la forastera, la obra de caridad, la que mantenían cerca para sentirse bien consigo mismos. Luego el camarero se acercó con la cuenta. Se me revolvió el estómago cuando colocó la carpeta de cuero directamente frente a mí. La miré confundida. «¿Qué es esto?», pregunté. La risa de Victoria fue aguda y brillante. «Oh, ¿no te mencionamos que pagas tú esta noche? Considéralo tu contribución a la familia, ya que siempre estás tomando y nunca dando». ¿Tomando? Si la palabra salió estrangulada. «Nunca les he pedido nada. El techo sobre tu cabeza mientras crecías, la comida, la ropa». Patricia enumeró los elementos con los dedos. «Te dimos todo, Rachel. Lo menos que puedes hacer es invitarnos a cenar». Mis manos temblaron al abrir la carpeta. El total hizo que mi visión se emborronara. $3,270. Habían pedido los vinos más caros, múltiples aperitivos, filetes premium, colas de langosta. Kenneth había pedido 3 postres solo porque sí. «No puedo pagar esto», susurré. «Claro que puedes», dijo Victoria dulcemente. «Acabas de contarnos lo de tu gran cliente, $50,000, ¿no? Esto no es nada para ti ahora». La verdad era que los 50,000 se repartían en 6 meses de trabajo, y la mayor parte ya estaba asignada a gastos de negocio, alquiler y al pago de los préstamos estudiantiles con los que mi familia se había negado a ayudar. Esta única cena borraría mis ahorros. Pero no podía montar otra escena. No podía darles más munición para llamarme desagradecida, difícil, dramática. Con manos temblorosas, saqué mi tarjeta de crédito y la puse en la carpeta. El camarero se la llevó, y me obligué a sonreír, a beber mi agua, a fingir que esto no me estaba devastando. Victoria ya estaba hablando de sus próximas vacaciones a la Toscana. Mis padres planeaban unirse a ellos. Nadie preguntó si yo quería ir. Nunca lo hacían. Cuando el camarero regresó con mi tarjeta y el recibo, firmé con dedos entumecidos. $3,270 por el privilegio de ser humillada por personas que se suponía que me querían. «Bueno, eso fue encantador», dijo Patricia, secándose los labios con su servilleta. «A la misma hora el próximo mes». El próximo mes. Esperaban que esto se convirtiera en algo regular. Abrí la boca para protestar, para decir finalmente que ya era suficiente, cuando una voz interrumpió la charla. «Un momento, por favor». Todos se quedaron en silencio. La abuela Dorothy, que había estado callada toda la noche, estaba de pie en su extremo de la mesa.
A sus 78 años todavía imponía respeto, su cabello plateado perfectamente peinado, su postura recta como una vara. Algo en su expresión me apretó el pecho. El restaurante pareció contener la respiración. La abuela Dorothy siempre había sido diferente al resto de la familia. Mientras mis padres y hermanos me trataban como una obligación, ella fue la que apareció en mis obras escolares, la que recordaba mi cumpleaños, la que preguntaba por mis sueños. También era la persona más rica que había conocido, una multimillonaria hecha a sí misma que había construido un imperio farmacéutico de la nada. Pero últimamente había estado más callada, observando. Había notado que observaba las reuniones familiares con una intensidad que me hacía preguntarme qué estaría pensando. «Madre, ¿qué pasa?», preguntó Patricia con la irritación asomando en su voz. Estábamos a punto de irnos. «Siéntense todos ustedes». La voz de la abuela Dorothy tenía una autoridad que hizo que incluso mi padre se enderezara en su silla. «Tengo algo que decir, y van a escuchar». Victoria puso los ojos en blanco, pero se quedó sentada. Kenneth revisó su teléfono debajo de la mesa. Mis padres intercambiaron miradas confusas. La mirada de la abuela Dorothy recorrió a cada uno de ellos antes de posarse en mí. Algo brilló en sus ojos. Tristeza quizás o decepción en los demás. «He estado observando a esta familia durante años», comenzó, con voz firme pero fría. «Viendo cómo tratan a Rachel, como siempre la han tratado». «Madre, ¿en serio?», protestó Patricia. «Este no es el momento». «Cállate». La orden fue tan tajante que mi madre realmente obedeció. Tengo 78 años y he pasado los últimos meses pensando en mi legado, en a dónde debería ir mi dinero cuando me haya ido. La mesa se quedó muy quieta. El tenedor de mi padre tintineó contra su plato al dejarlo. La expresión engreída de Victoria flaqueó. «Todos sabemos cómo funciona esto», continuó la abuela Dorothy. «La mayor parte de mi patrimonio va a Patricia. Luego se distribuye entre los nietos. Eso es lo que dice el testamento actual». Vi cómo la cara de Victoria se iluminaba de codicia. Había contado con esa herencia durante años, planeando compras elaboradas, haciendo inversiones basadas en dinero que aún no tenía. Pero le he pedido a mi abogado que redacte un nuevo testamento. La abuela Dorothy sacó un sobre de su bolso. «Firmado y notariado ayer». El silencio era sofocante. «No puedes hablar en serio», dijo Kenneth. «¿Estás cambiando tu testamento?» «¿Por qué? ¿Por una broma estúpida?» «¿Una broma?» La risa de la abuela Dorothy fue amarga. «Los he observado a todos ustedes burlarse y menospreciar a Rachel durante más de 2 décadas. Los he visto excluirla, humillarla, tratarla como si fuera menos que humana. Y esta noche la hicieron pagar por su exceso mientras se reían de ello». «Solo estábamos divirtiéndonos», protestó Victoria. Pero su voz vaciló. «¿Divirtiéndonos?». La abuela Dorothy repitió la palabra como si supiera a podrido. «¿Creen que la crueldad es divertida? ¿Creen que hacer que alguien se sienta inútil es entretenimiento?». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. La abuela Dorothy caminó lentamente alrededor de la mesa hasta que se detuvo a mi lado. Su mano descansó suavemente sobre mi hombro. «Rachel es la única en esta familia que ha mostrado verdadero carácter», dijo. «Ha trabajado para todo lo que tiene. Construyó un negocio de la nada sin la ayuda de ninguno de ustedes. Es amable, talentosa y resiliente a pesar de sus mejores esfuerzos por romper su espíritu». «Madre, estás siendo dramática», dijo Gregory, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo estoy?». Y las cejas de la abuela Dorothy se alzaron. «Patricia, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a Rachel sobre su vida? ¿Realmente? ¿Preguntaste y escuchaste la respuesta?». La boca de mi madre se abrió y se cerró. «Kenneth, ¿alguna vez has felicitado a tu hermana por sus logros? ¿Alguna vez reconociste su éxito?». Mi hermano miró fijamente su plato. «Victoria, ¿has pasado siquiera un día tratando a Rachel como familia en lugar de como una sirvienta?». La cara de mi hermana se puso roja de ira y vergüenza. La abuela Dorothy los miró a cada uno. Su decepción era evidente. «Todos han fracasado espectacularmente. Acogieron a una niña pequeña que lo había perdido todo. Y en lugar de darle amor y apoyo, han pasado 22 años haciéndola pagar por la amabilidad que nunca le mostraron realmente. El peso de su...». Las palabras se posaron sobre la mesa como una pesada manta. Otros comensales habían dejado de fingir no escuchar. Los camareros se mantenían a distancia, percibiendo el drama. «Así que esto es lo que va a pasar», dijo la abuela Dorothy, su voz ganando fuerza. «Todo mi patrimonio, cada dólar, cada propiedad, cada inversión, irá a Rachel». La explosión fue inmediata. «¿Qué?», chilló Victoria poniéndose de pie de un salto. «No puedes hacer eso. Eso no es justo». Kenneth golpeó la mesa con la mano. «Madre, piensa en lo que estás diciendo», suplicó Patricia.
Estás hablando de miles de millones de dólares. Rachel ni siquiera es realmente de la familia. ¡Basta! La orden de la abuela Dorothy los silenció de nuevo. Rachel es más familia de lo que cualquiera de ustedes ha sido jamás. Se ha ganado esto no por la sangre, sino por su carácter, por ser una mejor persona que todos ustedes juntos. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Miles de millones de dólares. Toda la fortuna de la abuela Dorothy. Era imposible, irreal, demasiado enorme para comprender. Te están manipulando, dijo Gregory desesperadamente. Rachel debe haber hecho algo. Rachel no ha hecho nada más que sobrevivir a su abuso. La abuela Dorothy lo interrumpió, y eso termina esta noche. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Thomas, soy Dorothy, sí. Presenta el Nuevo Testamento inmediatamente. Asegúrate de que sea inquebrantable y prepara los documentos de fideicomiso para Rachel. Las caras de mi familia iban desde la conmoción hasta la furia y la incredulidad. Victoria parecía que podría desmayarse. La cara de Kenneth se había puesto morada. Mis padres parecieron envejecer una década en segundos. Esto no ha terminado, mesiseó Victoria. Lo impugnaremos. Te llevaremos a los tribunales. Inténtalo, dijo la abuela Dorothy con calma. Me he asegurado de que todo sea completamente legal y estoy en mi sano juicio, como lo confirma una evaluación médica de esta mañana. Lo había planeado, cada detalle. La explosión que siguió fue como nada que hubiera presenciado. Victoria se abalanzó sobre la mesa, su cara contorsionada por la rabia. Kenneth la agarró del brazo, pero su propia ira estaba apenas contenida. Mis padres se sentaron en un silencio atónito, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Pequeña manipuladora, me espetó Victoria. Tú planeaste esto. ¿Has estado haciéndote la víctima todo este tiempo? Suficiente. La abuela Dorothy se interpuso entre nosotras. Rachel no ha hecho nada malo. Ni siquiera sabía esto hasta ahora. Era verdad. Todavía estaba aturdida. Mi mente incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Miles de millones de dólares. Todo el patrimonio de la abuela Dorothy. Todo lo que había construido a lo largo de su vida. ¿Por qué estás haciendo esto? La voz de Patricia se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro. Soy tu hija, tu sangre. Y deberías avergonzarte de cómo has actuado, respondió la abuela Dorothy, su voz más suave pero aún firme. Te di todas las ventajas en la vida, Patricia. Educación, oportunidades, amor, y tú tomaste todo eso y no aprendiste nada sobre la compasión o la bondad. En cambio, les pasaste tu crueldad a tus propios hijos. Gregory intentó un enfoque diferente. Seamos razonables, podemos arreglar esto. Quizás dividir el patrimonio. No hay nada que arreglar, dijo la abuela Dorothy. La decisión está tomada. Mis abogados tienen todo en orden. El fideicomiso está establecido. Rachel recibirá todo cuando yo fallezca, con acceso inmediato a ciertas cuentas a partir de mañana. ¿Mañana? La palabra flotó en el aire. Esto no era una promesa futura. Esto era real, inmediato, sucediendo. Kenneth se inclinó hacia adelante, su voz baja y amenazante. Estás cometiendo un gran error. Rachel no sabe cómo manejar esa cantidad de dinero. Lo gastará todo en un año. Rachel ha construido un negocio exitoso de la nada, interrumpió la abuela Dorothy. Es más responsable financieramente a los 27 que cualquiera de ustedes. Ha tenido que serlo porque nunca la ayudaron. Encontré mi voz temblorosa e incierta. Abuela, no entiendo. ¿Por qué ahora? Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Porque te he visto sufrir el tiempo suficiente, cariño. Me estoy muriendo. El mundo se tambaleó. ¿Qué? La palabra apenas salió. Cáncer de páncreas, etapa 4. Me quedan quizás 6 meses, probablemente menos. Lo dijo con tanta calma, pero vi el dolor bajo la compostura. Lo descubrí hace 3 meses, y he pasado ese tiempo poniendo mis asuntos en orden, asegurándome de que mi legado vaya a alguien que lo merezca. Las lágrimas nublaron mi visión. La abuela Dorothy se estaba muriendo. La única persona que me había querido de verdad se estaba yendo. «Oh, no llores, Rachel». Me abrazó y respiré su perfume familiar, a lila y vainilla. Esto no es triste. Esto es justicia. A nuestro alrededor, el restaurante se había quedado completamente en silencio. Incluso el ruido de la cocina había cesado. Todos estaban viendo a esta familia implosionar en tiempo real. «No puedes hablar en serio con esto». Patricia intentó de nuevo, la desesperación haciendo su voz estridente. «Madre, por favor, piensa en tus nietos. Piensa en el legado familiar». «Estoy pensando en ello», dijo la abuela Dorothy. «Por eso mismo estoy haciendo esto. El legado familiar debe ser la compasión, el trabajo duro y la integridad». Rachel encarna todo eso. El resto de ustedes encarna la codicia, la crueldad y el derecho.
Las manos de Victoria temblaban. Demandaremos. Probaremos que no estás en tu sano juicio. Buena suerte con eso. La sonrisa de la abuela Dorothy fue aguda. Tengo evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas y el testimonio de docenas de testigos sobre su trato a Rachel a lo largo de los años. Mi abogado ha estado documentando todo durante meses. Lo había estado planeando cuidadosamente, metódicamente, protegiéndome incluso cuando su propio tiempo se acortaba. Quiero ir a casa, susurré. Por supuesto. La abuela Dorothy mantuvo su brazo alrededor de mí. Thomas está afuera con el coche. Nos llevará a las 2 a mi casa. Tenemos mucho que discutir. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, Kenneth nos bloqueó el paso. Esto no es justo. Ni siquiera es realmente una de nosotros. Muévete. La voz de la abuela Dorothy era de hielo. O haré que la seguridad te retire. Se hizo a un lado, pero el odio en sus ojos me hizo estremecerme. Caminamos por el restaurante en silencio, cada mirada siguiéndonos. El fresco aire de Seattle me golpeó la cara al salir, y lo tragué tratando de serenarme. Un elegante coche negro esperaba en la acera. Thomas, el chofer de la abuela Dorothy desde hacía 30 años, abrió la puerta con una sonrisa de complicidad. «Señorita Rachel, bienvenida». «Thomas lo sabe todo», dijo la abuela Dorothy mientras nos deslizábamos en el asiento trasero. «Me ha estado ayudando a planear esto durante semanas». El coche se alejó del restaurante, dejando a mi familia, antigua familia, de pie en la acera en estado de shock. A través de la ventanilla trasera, vi a Victoria gritando algo, su cara retorcida por la rabia. Kenneth estaba en su teléfono, probablemente llamando a un abogado. Mis padres estaban juntos, luciendo perdidos y rotos. Debería haber sentido algo, culpa tal vez, o miedo, pero todo lo que sentía era un entumecimiento agotador mezclado con una extraña sensación de libertad. ¿De verdad te estás muriendo?, le pregunté a la abuela Dorothy, mi voz pequeña. Sí. Me tomó la mano, su piel fina como el papel, pero su agarre sorprendentemente fuerte. Pero no tengo miedo. He vivido una vida plena, Rachel. He construido un imperio, criado una familia, dejado mi huella. Ahora me aseguro de que todo por lo que he trabajado vaya a alguien que lo merezca. No sé si puedo hacer esto, admití. No sé cómo ser rica. No sé cómo manejar tus compañías. Aprenderás, dijo con confianza. Eres inteligente, trabajadora y tienes buenos instintos, y tendrás un excelente equipo para guiarte. Me he asegurado de eso. Las luces de la ciudad se difuminaron por la ventanilla mientras nos dirigíamos a su finca en Madison Park. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? La abuela Dorothy me apretó la mano. Ahora te preparamos para tu nueva vida, y nos aseguramos absolutamente de que tu familia nunca pueda volverte a hacer daño. A la mañana siguiente, me desperté en una de las habitaciones de invitados de la abuela Dorothy, momentáneamente desorientada por las sábanas de seda y la vista del lago Washington, a través de los ventanales del suelo al techo. Entonces los recuerdos volvieron a mi mente. El restaurante, la cuenta, el anuncio, todo. Mi teléfono había estado vibrando sin parar desde que lo había vuelto a encender. 43 llamadas perdidas de Victoria, 27 de mi madre, 16 de Kenneth, docenas de mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas. Los revisé con una extraña indiferencia. Estás siendo egoísta. Piensa en la familia. Patricia. Te destruiré en los tribunales. No verás un céntimo. Victoria. Necesitamos hablar. Esto aún se puede arreglar. Gregory. La abuela claramente no está pensando con claridad. Ayúdanos a que la evalúen. Kenneth. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. La finca de la abuela Dorothy se extendía por 3 acres de las mejores propiedades inmobiliarias de Seattle. El sol de la mañana brillaba sobre el lago. Veleros ya salpicaban el agua. Esto era mío ahora, o lo sería pronto. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Rachel, el desayuno está listo, y la señorita Dorothy quiere verla en el estudio. Encontré a la abuela Dorothy sentada detrás de un enorme escritorio de caoba, luciendo sorprendentemente enérgica, a pesar de la revelación de ayer sobre su salud. Thomas estaba cerca, y un hombre de aspecto distinguido con un traje caro estaba sentado frente a ella. Rachel, este es... Walter, mi abogado, dijo la abuela Dorothy. Tenemos que repasar algunas cosas. Walter se puso de pie, estrechándome la mano con un firme apretón. Señorita Rachel, es un placer. Su abuela ha hablado muy bien de usted. Me senté sintiéndome como en un sueño. Walter abrió una cartera de cuero y comenzó a explicar los detalles del fideicomiso, las compañías, las inversiones. Números que parecían imposibles nadaban ante mis ojos. 3.000 millones en activos líquidos, 5.000 millones en propiedades e inversiones. Participaciones en compañías farmacéuticas, desarrollos inmobiliarios, startups tecnológicas.
Las cuentas de acceso inmediato se activan hoy, explicó Walter. $5 millones para su uso personal, mientras se finaliza el fideicomiso. Su abuela quería asegurarse de que tuviera recursos de inmediato. $5 millones para uso inmediato. Me sentí mareada. Hay más, dijo la abuela Dorothy, con la mirada aguda. Su familia intentará impugnar esto. Reclamarán influencia indebida, disminución de la capacidad, cualquier cosa que se les ocurra. Necesitamos estar preparados. ¿Qué pueden hacer realmente? Pregunté. Walter se inclinó hacia adelante. Legalmente, no mucho. La señorita Dorothy tiene documentación que prueba su sano juicio, incluidas evaluaciones de 3 médicos distintos. El testamento es inquebrantable. Sin embargo, pueden dificultar el proceso, alargarlo en los tribunales, crear publicidad negativa. Que lo intenten, dijo la abuela Dorothy con firmeza. He estado documentando su trato hacia Rachel durante años. Cada comentario cruel, cada exclusión, cada incidente de abuso financiero. Si quieren una batalla judicial, los enterraré con pruebas. Mi teléfono volvió a vibrar. Victoria. Lo silencié. Hay algo más que necesitas saber, dijo la abuela Dorothy, y algo en su tono me puso tensa. Tu adopción no fue exactamente lo que crees que fue. La habitación pareció tambalearse. ¿Qué quieres decir? Sacó una carpeta del cajón de su escritorio, deslizándola hacia mí. Cuando Patricia y Gregory te adoptaron, recibieron una suma sustancial de dinero. $750,000 para ser exactos. Estaba destinada a cubrir tu cuidado, educación, todo lo que necesitarías al crecer. Miré fijamente los documentos de la carpeta. Extractos bancarios, registros de transferencias. ¿Tomaron dinero por adoptarme? De un fideicomiso establecido por tus padres biológicos, confirmó la abuela Dorothy. Sierkenau murieron en un accidente automovilístico cuando tenías 5 años. Habían establecido un fideicomiso para asegurar que te cuidaran. Patricia y Gregory fueron aprobados como padres adoptivos, y se les dio acceso a esos fondos. Mis manos temblaron mientras hojeaba los papeles. $750,000. Y yo había usado ropa de segunda mano. Había ido a la universidad comunitaria con préstamos estudiantiles. Me habían dicho que la familia no podía permitirse ayudarme. Lo gastaron todo, susurré, viendo los extractos de cuenta. Vacaciones, coches, la matrícula de la escuela privada de Victoria, el fondo universitario de Kenneth. Gastaron mi dinero en todos menos en mí. Sí, dijo la abuela Dorothy en voz baja. Solo lo descubrí yo misma hace 2 años. He estado investigando desde entonces, reuniendo pruebas. Eso es robo, Rachel. Le robaron a un niño. La traición fue más profunda que cualquier otra cosa. No era solo crueldad o favoritismo. Se habían beneficiado de mi pérdida, habían tomado dinero destinado a mi cuidado, y lo habían utilizado para consentir a sus hijos biológicos, mientras me trataban como una carga. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Porque necesitaba estar segura. Necesitaba que toda la documentación fuera perfecta y legal. Y porque... Hice una pausa, luciendo más vieja de repente. Porque sabía que una vez que supieras la verdad, no habría vuelta atrás. Tu relación con ellos, tóxica como era, terminaría por completo. Tenía razón. Cualquier pequeña parte de mí que había esperado una reconciliación, que se había preguntado si quizás era demasiado sensible o desagradecida, murió en ese momento. No solo habían sido crueles, habían sido criminales. ¿Qué hago? Me sentía perdida, abrumada. Deja que yo me encargue, dijo la abuela Dorothy. Walter ya ha presentado una demanda civil contra Patricia y Gregory por malversación de fondos fiduciarios. Con intereses durante 22 años, te deben aproximadamente $2.3 millones. Mi teléfono explotó con llamadas de nuevo. Esta vez era mi padre. «¡Contesta!», dijo la abuela Dorothy. «Ponlo en altavoz. Veamos qué tiene que decir». Con manos temblorosas acepté la llamada. «Rachel», la voz de Gregory era desesperada. «Rachel, por favor, necesitamos hablar. Tu abuela no está pensando con claridad». «A mí me parece perfectamente clara», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Esto es una locura. No puedes pensar que mereces toda su fortuna. Has estado con nosotros durante 22 años, y de repente te vuelves contra nosotros en el momento en que hay dinero de por medio». «En el momento en que hay dinero de por medio», repetí. «¿Te refieres a los $750,000 que tomaste por adoptarme? ¿El dinero que gastaste en todos menos en mí?» Silencio. «No sé qué mentiras te ha estado contando». «Los registros bancarios no mienten, papá». La palabra sonaba amarga. «Walter tiene toda la documentación. Me robaste». «Los dos lo hicieron». La voz de Patricia llegó por teléfono, estridente de pánico. «Ese dinero era para criarte, para alojarte, alimentarte. Me diste ropa usada y me hiciste pagar mi propia universidad», dije.
Mientras tanto, Victoria obtuvo ropa de diseñador y una beca completa para una universidad privada. Kenneth obtuvo un coche nuevo a los 16. Yo no obtuve nada. Estás siendo desagradecida, intentó Gregory. Te dimos un hogar. Me diste una prisión, dije. Las palabras se sentían poderosas, liberadoras. Me hiciste sentir inútil todos los días, y lo hiciste mientras gastabas dinero que era para mí. Lucharemos contra esto, amenazó Patricia. Te llevaremos a los tribunales. Por favor, háganlo, intervino la abuela Dorothy. Me encantaría verlos explicar los registros financieros a un juez. Explicar cómo tomaron dinero destinado a una niña de 5 años en duelo y lo gastaron en vacaciones de lujo. La llamada terminó abruptamente. Habían colgado, probablemente para llamar a su propio abogado. Sentí la mano de Walter en mi hombro. Señorita Rachel, sé que esto es abrumador, pero necesita entender. Usted tiene todas las cartas aquí. No tienen base legal. Lo intentarán de todos modos, dije. Por supuesto que lo harán, asintió la abuela Dorothy, pero perderán. Y cuando lo hagan, nunca más tendrá que volver a verlos. 3 días después, la historia llegó a los medios. De alguna manera, y sospeché que Victoria estaba detrás, los detalles del cambio de testamento de la abuela Dorothy se habían filtrado a la prensa. Multimillonaria deshereda a la familia por nieta adoptada, gritaban los titulares. Mi teléfono no dejaba de sonar con reporteros que querían declaraciones. Me había mudado temporalmente a la finca de la abuela Dorothy, incapaz de enfrentar mi apartamento, donde mi familia conocía la dirección. Thomas había recuperado mis cosas, y vivía en una extraña burbuja de lujo y caos. La reacción del público fue dividida. Algunos elogiaron a la abuela Dorothy por recompensar el carácter por encima de la sangre. Otros me llamaron una cazafortunas manipuladora que había seducido a una anciana por su fortuna. Las secciones de comentarios eran brutales. Seguro que se acostaba con el abogado de la anciana o algo así. Alerta de cazafortunas. Esta chica sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bien por Dorothy. La familia no es sangre. Es como tratas a la gente. Esa chica adoptada se gastará miles de millones en un año. Ya verán. Intenté ignorarlo, pero las palabras se incrustaron bajo mi piel. ¿Estaba mal aceptar esto? ¿Debería haber rechazado el regalo de la abuela Dorothy? Deja de leer eso, dijo la abuela Dorothy, encontrándome encorvada sobre mi laptop en la biblioteca. Parecía más frágil que hacía unos días. El cáncer claramente progresando. La gente siempre tendrá opiniones. Que hablen. Me están llamando cosas terribles, dije. Me llamaron cosas terribles cuando construí mi primera compañía, respondió ella, sentándose en la silla a mi lado. Dijeron que era demasiado agresiva, demasiado masculina, demasiado ambiciosa. Que una mujer no podía tener éxito en la industria farmacéutica. Les demostré que estaban equivocados. Me tomó la mano, su agarre más débil ahora. Tú también les demostrarás que están equivocados, Rachel. No defendiéndote, sino siendo exactamente quien eres. Amable, trabajadora, con principios. Esa tarde, Walter llegó con noticias. Patricia y Gregory han presentado oficialmente una impugnación del testamento. Alegan disminución de la capacidad e influencia indebida. Déjame ver, dijo la abuela Dorothy. Walter le entregó los documentos legales. Leí por encima de su hombro, mi ira creciendo con cada palabra. Afirmaban que yo había aislado a la abuela Dorothy de su familia, que había manipulado a una anciana enferma, que me había aprovechado de su estado mental en declive. Esto es ridículo, dije. Ni siquiera sabía lo del cáncer hasta esa noche. Tenemos pruebas que demuestran lo contrario, me aseguró Walter, incluyendo el testimonio del personal médico, amigos, socios comerciales. Están agarrándose a un clavo ardiendo. Pero algo en la expresión de Walter me puso nerviosa. ¿Qué no me estás diciendo? Intercambió una mirada con la abuela Dorothy. Victoria ha contratado a un investigador privado. Están indagando en tu pasado, buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Se me revolvió el estómago. No hay nada que encontrar. Eso lo sabemos, dijo la abuela Dorothy. Pero intentarán crear algo. Retorcer situaciones inocentes. Sacar las cosas de contexto. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contra mi mejor juicio contesté. Rachel, es tan bueno finalmente te alcanzo. La voz era desconocida. Dulce como la miel. Soy Jennifer Cole de Seattle Scene Magazine. Me encantaría charlar sobre su relación con Dorothy. Sin comentarios, dije, dispuesta a colgar. Espere, solo tengo algunas preguntas sobre las acusaciones. ¿Qué acusaciones sobre su negocio? Hay preguntas sobre de dónde obtuvo su capital inicial. Algunas personas sugieren que Dorothy lo financió hace años, que ha estado planeando esta toma de control durante mucho tiempo. Mi sangre se heló.
Eso no es cierto. Construí mi negocio con mi propio dinero. ¿Puedes probar eso? ¿Tienes documentación? Colgué, con las manos temblorosas. Están tratando de crear una narrativa, dijo Walter con gravedad. Que has estado manipulando a Dorothy durante años. Que todo lo que has logrado fue realmente con su dinero. Pero no lo fue. Tengo documentos de préstamo, registros comerciales. Lo sabemos. La abuela Dorothy me consoló. Y lo probaremos. Pero Rachel, tienes que prepararte. Esto va a empeorar antes de mejorar. Tenía razón. Por la noche las redes sociales se inundaron de teorías. Cuentas anónimas, probablemente de mi familia, difundían rumores de que había fracasado en la universidad comunitaria, me había graduado con honores, que mi negocio estaba fracasando, estaba prosperando, que había tenido múltiples aventuras con hombres mayores y ricos, apenas había salido en años. El rumor más cruel era que de alguna manera había causado la muerte de mis padres biológicos para acceder a su fideicomiso. Tenía 5 años cuando murieron, pero los hechos no importaban a los trolls de Internet. Cerré mi laptop, sintiéndome enferma. Señorita Rachel, Thomas apareció en la puerta de la biblioteca. Hay reporteros en la puerta. Bastantes. Caminé hacia la ventana que daba al frente de la finca. Furgonetas de noticias llenaban la calle. Cámaras apuntaban a la casa. Mi vida privada era ahora un espectáculo público. Esto es lo que quieren, dije en voz baja. Quieren que me rompa, que haga algo que me haga quedar mal. Entonces no les des esa satisfacción, dijo la abuela Dorothy. Parecía exhausta, pero sus ojos seguían siendo feroces. Lucharemos esto de la manera correcta, con la verdad, con pruebas, con dignidad. Esa noche no pude dormir. Seguía reviviendo momentos de mi infancia. Patricia diciéndome que tuve suerte de que me hubieran acogido. Victoria riéndose cuando no me invitaban a su fiesta de cumpleaños. Kenneth empujándome a la piscina en una reunión familiar mientras todos se reían. Cada momento de exclusión, cada crueldad casual, todo construyendo hasta este momento. Alrededor de las 12:00 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Te vas a arrepentir de esto. Te destruiremos. V. Victoria amenazándome desde un teléfono desechable. Le tomé una captura de pantalla y se la envié a Walter. Evidencia. La abuela Dorothy me había enseñado bien. A la mañana siguiente hubo un nuevo desarrollo. Kenneth apareció en la finca. De alguna manera logró pasar la seguridad. Lo encontré en el vestíbulo discutiendo con Thomas. Necesito ver a Rachel, decía. Por favor, es importante. Está bien, Thomas, dije, aunque mi corazón se aceleraba. Hablaré con él. Kenneth se veía terrible, sin afeitar, su ropa arrugada, ojeras bajo los ojos. Nada parecido al banquero pulcro con el que había crecido. Rachel, por favor, dijo. Necesitamos arreglar esto. La familia se está desmoronando. La familia se desmoronó hace mucho tiempo, dije. Solo te das cuenta ahora porque hay dinero de por medio. Eso no es justo. Sé que no siempre fuimos... Sé que podríamos haber sido mejores contigo, pero ¿esto? Hizo un gesto alrededor de la finca. Excluirnos por completo. Eso es demasiado. ¿Demasiado? Mi voz se elevó a pesar de mi intento de mantener la calma. Kenneth, me empujaste a una piscina cuando tenía 12 años y casi me ahogo porque no sabía nadar. Nadie me enseñó porque las lecciones de natación eran para la verdadera familia. Victoria les dijo a todos en la escuela que era adoptada porque mis verdaderos padres no me querían. Mamá olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos. Papá me dijo que debería estar agradecida por las sobras. Y todos ustedes se gastaron $750,000 que eran para mí, mientras yo trabajaba en 3 trabajos para pagar la universidad comunitaria. La cara de Kenneth se puso blanca. Yo no sabía lo de ese dinero. Lo juro. No lo sabías porque nunca preguntaste. Ninguno de ustedes nunca preguntó por mí, por mi vida, por si estaba bien. Las palabras brotaron. Años de dolor finalmente encontrando voz. ¿Quieres arreglar la familia? No hay nada que arreglar. Se rompió desde el principio. Rachel, por favor, vete. Mi voz era firme ahora, fría. Sal de esta casa y no vuelvas. Estás cometiendo un error, Kenneth, dijo. Pero no había convicción en ello. Cuando la abuela se haya ido no tendrás a nadie. Ya no tenía a nadie, dije. Al menos ahora tendré recursos para construir una vida de verdad. Thomas escoltó a Kenneth afuera. Por la ventana observé a mi hermano caminar hacia su coche, con los hombros encorvados. Por un momento, solo por un momento, sentí una punzada de algo. No exactamente culpa, sino un triste reconocimiento de lo que podría haber sido si hubieran elegido de otra manera. Esa tarde, Walter convocó una reunión de emergencia. Su expresión era grave. El equipo legal de Victoria ha encontrado algo, dijo. O más bien, afirman haber encontrado algo. Alegan que usted falsificó documentos relacionados con su negocio,
específicamente contratos con clientes. Intentan pintarla como deshonesta, alguien capaz de manipular a Dorothy. Eso es una locura, dije. Todos mis contratos son legítimos. Sabemos eso, pero están presentando una moción para retrasar el proceso del testamento a la espera de una investigación. Es una táctica dilatoria, pero podría funcionar. La mano de la abuela Dorothy golpeó el escritorio, sobresaltándonos a ambos. A pesar de su fragilidad, la ira le dio fuerza. Absolutamente no. Walter presenta una moción de emergencia para agilizar. Quiero que esto se resuelva antes de que... No terminó la frase. Antes de que muriera. Dorothy, deberías descansar, comenzó Walter. Descansaré cuando esto termine, espetó. Mi nieta está siendo atacada por buitres disfrazados de familia. Terminamos esto ahora. Walter asintió y sacó su teléfono, alejándose para hacer llamadas. La abuela Dorothy se volvió hacia mí, sus ojos feroces a pesar del agotamiento evidente en su rostro. Rachel, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Daré una conferencia de prensa mañana. Voy a decir la verdad, toda, sobre el dinero robado, el abuso, todo. Pero necesito que estés allí conmigo. El mundo necesita verte, escucharte directamente. El terror me invadió. No puedo. Diré algo mal, yo... Serás perfecta, dijo con firmeza, porque dirás la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer. Esa noche apenas volví a dormir. Seguí ensayando lo que podría decir, luego lo abandonaba. ¿Cómo resumir 22 años de dolor en unos pocos minutos? ¿Cómo hacer que los extraños entiendan? La conferencia de prensa estaba programada para las 2:00 de la tarde en la oficina de la abuela Dorothy en el centro. Cuando Thomas nos llevó allí, la presencia de los medios era abrumadora. Cámaras por todas partes, reporteros gritando preguntas, una multitud de curiosos documentando todo en sus teléfonos. Walter había preparado un comunicado. Pero cuando miré a la abuela Dorothy, realmente la miré, vi cuánto le estaba costando esto. Se estaba muriendo, usando sus últimas reservas de fuerza para luchar por mí. La sala de conferencias estaba abarrotada, las cámaras grabando, las luces brillantes, el aire denso de expectación. La abuela Dorothy se sentó a mi lado en una mesa larga, Walter a su otro lado. Parecía pequeña pero inquebrantable. Gracias por venir, comenzó, su voz sorprendentemente fuerte. Estoy aquí para abordar los rumores y las acusaciones que rodean mi testamento y mi nieta Rachel. Lo expuso todo. La documentación del abuso, el dinero robado del fideicomiso, años de manipulación emocional y financiera. Mostró registros bancarios, evaluaciones médicas que probaban su sano juicio. Testimonios de testigos. Fue metódico, devastador y irrefutable. Algunos han sugerido que Rachel me manipuló, dijo la abuela Dorothy, su mirada recorriendo la sala. La verdad es lo contrario. Mi familia biológica la manipuló a ella. Tomaron a una niña de 5 años en duelo y la usaron como saco de boxeo para sus propias deficiencias. Le robaron, la menospreciaron y la hicieron sentir inútil. A pesar de todo eso, Rachel construyó una vida, un negocio exitoso. Se volvió amable, compasiva, trabajadora, todo lo que ellos no son. Luego me hizo un gesto. A Rachel le gustaría decir unas palabras. Se me secó la boca. Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí. Podía ver el juicio, la curiosidad, el escepticismo. Me aclaré la garganta. No sé qué decir que mi abuela no haya dicho ya. Nunca quise esto. Atención. Nunca quise ser rica, ni famosa, ni estar involucrada en batallas legales. Mi voz se estabilizó mientras continuaba. Solo quería una familia que me amara. Quería padres a quienes les importara si estaba bien. Hermanos que celebraran mis éxitos en lugar de burlarse de ellos. Quería pertenecer a algún lugar. Miré directamente a las cámaras. Sé que algunos de ustedes piensan que soy una cazafortunas, que manipulé a una mujer moribunda por dinero, pero ni siquiera supe de la herencia hasta esa noche en el restaurante. No sabía que mi abuela estaba enferma. No sabía lo del dinero robado del fideicomiso. Todo lo que sabía era que, una vez más, mi familia me estaba humillando y exigiendo que pagara por el privilegio. Las lágrimas amenazaron con salir, pero seguí adelante. Mi abuela me está dando su fortuna porque cree en quién soy, no porque se lo pidiera. Y voy a honrar esa confianza siendo exactamente quien ella ve. Alguien que construye cosas, ayuda a la gente y se niega a ser cruel solo porque es más fácil. Las preguntas llegaron rápido y furioso después de eso. Reporteros gritando, cámaras flash. Pero Walter los manejó con pericia. Y la abuela Dorothy se sentó a mi lado, su mano buscando la mía debajo de la mesa. Mientras terminábamos, Victoria irrumpió por las puertas. La seguridad se movió para detenerla, pero ella ya estaba gritando. Todo esto es mentira. Los ha lavado el cerebro a todos. El maquillaje de Victoria estaba corrido, su vestido de diseñador arrugado. Parecía desquiciada. Soy la verdadera víctima aquí. Esa mocosa adoptada me ha robado mi herencia.
La cámara giró hacia ella, capturando cada segundo de su colapso. «Señorita Victoria», gritó un reportero. «¿Qué hay de las acusaciones de que sus padres robaron dinero de un fideicomiso destinado a Rachel?» «Ese dinero era nuestro. Nos lo ganamos criando a su desagradecido trasero». «¿Se ganó $750,000 por tratar a una niña como basura?», se preguntó otro reportero. Victoria se dio cuenta de su error demasiado tarde. Las cámaras lo habían captado todo. Su admisión, su rabia, su completa falta de remordimiento. «Sáquenla de aquí», dijo Walter a seguridad. Mientras Victoria era escoltada, aún gritando amenazas, observé a los reporteros tecleando frenéticamente en sus teléfonos. La narrativa acababa de cambiar. Victoria les había dado la villana que necesitaban, y no era yo. La abuela Dorothy me apretó la mano. «Bueno», dijo en voz baja. «No creo que hubiéramos podido planearlo mejor si lo hubiéramos intentado». A pesar de todo, casi sonreí. Victoria se había destruido a sí misma, y lo había hecho frente a las cámaras para que el mundo lo viera. El video del colapso de Victoria se hizo viral en cuestión de horas. Por la noche había sido visto más de 10 millones de veces. Los medios de comunicación lo reproducían en bucle, analizando cada palabra, cada expresión desquiciada. Las redes sociales explotaron con comentarios. ¿Realmente admitió que tomaron dinero por criar a una niña adoptada? Esta familia es tóxica. Rachel se lo merece todo. Victoria acaba de destruir su propio caso en menos de 60 segundos. Brillante. Esa expresión en su cara cuando se dio cuenta de lo que dijo. Invaluable. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Lo que había sido una conversación dividida se convirtió en un aluvión de apoyo para mí y de condena para mi familia. Se extendieron los memes. Los videos de comentarios analizaron la situación. Expertos legales intervinieron. Todos de acuerdo en que la admisión de Victoria había torpedeado esencialmente cualquier posibilidad de impugnar el testamento. Lo vi todo desde el estudio de la abuela Dorothy, todavía procesándolo. Walter se sentó frente a mí, luciendo satisfecho. Su caso legal acaba de colapsar. Dijo que la admisión de Victoria de que se ganaron el dinero del fideicomiso al criarte es esencialmente una confesión de malversación de fondos, combinada con la documentación que ya tenemos. No tienen dónde apoyarse. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora sus abogados intentarán controlar los daños, pero es demasiado tarde. La audiencia judicial es en 3 días. Me sorprendería que el juez no fallara a nuestro favor de inmediato. Hizo una pausa. También está el aspecto criminal. La oficina del fiscal de distrito se ha puesto en contacto. Están considerando cargos de fraude contra Patricia y Gregory. Cargos criminales. Mis padres podrían ir a prisión. La abuela Dorothy entró al estudio, moviéndose lentamente con Thomas apoyando su brazo. Había empeorado rápidamente desde la conferencia de prensa. El esfuerzo la había agotado. Pero sus ojos seguían siendo agudos. «No parezcas tan preocupada», dijo, sentándose en su silla. «Ellos tomaron sus decisiones. Ahora enfrentan las consecuencias». «Todavía son mis padres», dije en voz baja. «O se suponía que lo eran». «Nunca fueron tus padres», dijo la abuela Dorothy con firmeza. «Los padres protegen a sus hijos, los aman, los apoyan. Lo que Patricia y Gregory hicieron fue explotación, pura y simple». Mi teléfono vibró. Otro mensaje, pero este me heló la sangre. «Sé dónde vives ahora. Esto no ha terminado». Vi. Se lo mostré a Walter, quien inmediatamente hizo una llamada. «Voy a tramitar una orden de restricción hoy y aumentar la seguridad en la propiedad». «Está desesperada», observó la abuela Dorothy. «La gente desesperada hace cosas peligrosas». Tenía razón. Durante los siguientes 2 días, el comportamiento de Victoria se volvió cada vez más errático. Apareció en mi antiguo edificio de apartamentos gritando a los inquilinos. Publicó largos y divagantes desvaríos en las redes sociales, cada uno más desquiciado que el anterior. Afirmó que yo había usado brujería para manipular a la abuela Dorothy, que era parte de una conspiración, que ella era la verdadera víctima de abuso de ancianos. Cada publicación solo empeoraba las cosas para ella. El público observó su autodestrucción en tiempo real, y cualquier simpatía que pudiera haber existido se evaporó. Kenneth intentó un enfoque diferente. Apareció en un programa de noticias local, presentándose como el punto medio razonable. «Miren, creo que se cometieron errores por ambas partes», dijo sinceramente a la cámara. «Sí, quizás no fuimos tan acogedores con Rachel como deberíamos haber sido, pero cortar a toda la familia por desacuerdos de la infancia, eso parece extremo». El entrevistador no se lo creyó. «Señor Kenneth, ¿sabe que sus padres recibieron $750,000 destinados al cuidado de Rachel, que supuestamente gastaron en su educación y la de sus hermanas?» La compostura de Kenneth se resquebrajó. Ese dinero era para toda la familia. Rachel también se benefició de él.
Ella usó ropa de segunda mano mientras su hermana recibía ropa de diseñador. Ella pidió préstamos para la universidad comunitaria mientras usted asistía a una universidad privada con financiación completa. ¿Cómo exactamente se benefició? Kenneth terminó la entrevista antes de tiempo, pero el daño ya estaba hecho. El público lo vio a través de él. Mi padre intentó otra táctica más, apelando a la simpatía. Dio una entrevista entre lágrimas sobre cómo me había amado como a una hija. Cómo esto le estaba rompiendo el corazón. Cómo las familias deberían perdonarse unas a otras. Cometimos errores, dijo Gregory con la voz quebrada. ¿Qué padre no los ha cometido? Pero ser apartado por completo, ser acusado de robo, nos está destruyendo. Patricia apenas puede salir de la cama. El matrimonio de Kenneth está sufriendo. Victoria está teniendo una crisis. Todo porque no fuimos perfectos. El entrevistador, el mismo que desmanteló a Kenneth, no mostró piedad. Señor Gregory, usted describe lo que hizo como no ser perfecto. Pero los investigadores han documentado años de abuso emocional, explotación financiera y exclusión sistemática de Rachel de las actividades familiares. Esto va más allá de la imperfección. Eso no es abuso. Son solo dinámicas familiares. Todas las familias tienen problemas. Todas las familias no roban $750,000 a un niño. Mi padre también se fue, pero el enfoque de mi madre fue el más calculado. Patricia contrató a una firma de relaciones públicas y dio una entrevista cuidadosamente elaborada a un periodista comprensivo. Llevaba un vestido sencillo, maquillaje mínimo, se posicionó con una iluminación suave. Lloró en todos los momentos adecuados. Amé a Rachel desde el momento en que la trajimos a casa, dijo Patricia secándose los ojos. Era esta niña hermosa y rota que lo había perdido todo. Quería darle una familia, un hogar, amor. Sí, fuimos más estrictos con ella que con nuestros hijos biológicos. Quizás eso estuvo mal, pero estábamos tratando de prepararla para un mundo difícil. Sabíamos que enfrentaría desafíos como niña adoptada y queríamos que fuera fuerte. El periodista se lo tragó todo. Y el dinero, ese dinero estaba destinado a su cuidado, y para eso lo usamos. Vivienda, comida, servicios públicos. Criar a un hijo es caro. Quizás deberíamos haber documentado cada gasto, pero éramos una familia, no un negocio. Miró directamente a la cámara. Rachel, si me estás viendo, por favor, sabes que te quiero. Siempre te he querido. ¿Podemos simplemente hablar sin abogados, sin los medios de comunicación? ¿Solo madre e hija? Vi la entrevista con la abuela, Dorothy y Walter. Cuando terminó me sentí enferma. Es buena, admitió Walter. Es la vez que han parecido más comprensivos desde que esto comenzó. Es una mentirosa, dije rotundamente. Nunca me quiso. Esto es solo otra manipulación. Lo sé, dijo la abuela Dorothy, pero algunas personas le creerán. La pregunta es, ¿te importa? ¿Me importaba? Lo pensé hace una semana. Podría haberme importado desesperadamente. Habría querido que todos supieran la verdad, que vieran a Patricia por lo que realmente era. Pero ahora, no, dije, no me importa lo que piensen los extraños. La gente que importa sabe la verdad. La abuela Dorothy sonrió. Buena chica. La audiencia judicial llegó una mañana gris en Seattle. El juzgado estaba rodeado de medios de comunicación, manifestantes con pancartas a favor y en contra mía, curiosos que esperaban vislumbrar el drama. Walter había arreglado para que entráramos por una entrada privada, pero yo aún podía escuchar el ruido exterior. La abuela Dorothy parecía frágil en su silla de ruedas. Finalmente la habíamos convencido de usar una, pero su espalda seguía recta. Le tomé la mano mientras entrábamos a la sala del tribunal. Mi familia ya estaba allí. Patricia, Gregory, Kenneth y Victoria se sentaron en la mesa de los acusados con su equipo de abogados. Patricia había mantenido la apariencia suave y comprensiva de su entrevista. Gregory parecía cansado y derrotado. Kenneth no me miraba a los ojos. Pero Victoria me miraba con puro odio. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada jueza Morrison, entró y todos se pusieron de pie. Esta es una audiencia sobre el testamento de Dorothy Hayes y la impugnación presentada por Patricia Hayes y su familia, comenzó la jueza Morrison. He revisado la documentación presentada por ambas partes. Abogados, sus declaraciones de apertura. El abogado de la familia fue primero, un hombre astuto llamado Robert, quien argumentó que la abuela Dorothy había sido indebidamente influenciada, que su enfermedad había afectado su juicio, que el testamento debería ser anulado en favor de la versión anterior. Luego se levantó Walter. No argumentó ni suplicó. Simplemente presentó hechos. Registros bancarios que mostraban el dinero robado del fideicomiso. Evaluaciones médicas de 3 médicos distintos que confirmaban la cordura de la abuela Dorothy. Testimonios de socios comerciales sobre su agudeza mental. Documentación del abuso que había sufrido. Fotos, grabaciones, declaraciones de testigos y finalmente la confesión viral de Victoria en video. Su señoría,
concluyó Walter. Este no es un caso de influencia indebida. Este es un caso de una mujer que elige dejar su patrimonio a alguien que lo merece y una familia enojada porque su víctima finalmente ha escapado de su control. El abogado de Patricia intentó rebatir, pero la jueza Morrison lo interrumpió. He visto suficiente, dijo. La evidencia es abrumadora. La señorita Dorothy Hayes estaba claramente en su sano juicio cuando ejecutó su nuevo testamento. La documentación de abuso es extensa y creíble. Y la admisión de Victoria Hayes de que la familia ganó dinero destinado al cuidado de Rachel confirma esencialmente las alegaciones de explotación financiera. Mi corazón comenzó a acelerarse. Además, continuó la jueza Morrison, el comportamiento exhibido por las partes contendientes durante estas actuaciones, incluidas amenazas, acoso y difamación pública, solo refuerza que la decisión de la señorita Dorothy fue correcta. Una familia que realmente amara a Rachel nunca la habría tratado de esta manera antes o después del cambio de testamento. Victoria se puso de pie, incapaz de contenerse. Esto es... Siéntese, ordenó la jueza Morrison. O la declararé en desacato. Victoria se sentó, pero su furia era palpable. Fallo a favor del testamento tal como fue ejecutado, declaró la jueza Morrison. La impugnación queda desestimada con perjuicio. Además, ordenó a Patricia y Gregory Hayes que paguen una restitución por los fondos fiduciarios malversados, $750,000 más intereses durante 22 años, lo que suma aproximadamente $2,3 millones. Tienen 90 días para pagar en su totalidad. La sala del tribunal estalló. Patricia se desplomó en su silla sollozando. Gregory parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Kenneth se llevó las manos a la cabeza. Victoria comenzó a gritar obscenidades hasta que los alguaciles la escoltaron fuera. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar que había terminado. Habíamos ganado por completo, de manera decisiva, irrevocablemente. La abuela Dorothy me apretó la mano. Se acabó, cariño. Eres libre. Los medios nos rodearon al salir del juzgado, pero Walter y Thomas crearon una barrera. Escuché las preguntas que gritaban. ¿Cómo me sentía? ¿Qué haría con el dinero? ¿Tenía un mensaje para mi familia? Pero no respondí. Solo ayudé a la abuela Dorothy a subir al coche y dejé que Thomas nos llevara. De vuelta en la finca, la abuela Dorothy estaba exhausta pero satisfecha. Ahora puedo morir feliz, dijo, y las palabras me golpearon como un puñetazo físico. No digas eso, susurré. Por favor. Oh, Rachel. Me tomó la cara con sus manos delgadas. No tengo miedo. Pude ver que se hizo justicia. Supe que mi fortuna se usará para el bien. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue. Durante las siguientes 3 semanas vi a la abuela Dorothy desvanecerse. Entraba y salía de la conciencia, a veces lúcida, a veces perdida en los recuerdos. Me quedé a su lado sosteniendo su mano, contándole mis planes para la fundación. Quería comenzar algo para ayudar a los niños adoptados que estaban siendo abusados o explotados. Eso es perfecto, murmuró durante uno de sus momentos más lúcidos. Ayuda a otros como tú a romper el ciclo. Lo haré, prometí. Te haré sentir orgullosa. Ya lo haces. Su sonrisa era pacífica. Los sobreviviste, Rachel. Te mantuviste amable cuando ellos fueron crueles. Trabajaste duro cuando intentaron romperte. Eres todo lo que esperaba que fueras. Murió un martes por la mañana conmigo sosteniendo su mano y el sol entrando por la ventana. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por ser mi verdadera familia». Me quedé con ella mucho tiempo después, llorando por la mujer que me había salvado, que me había amado, que me había dado un futuro. La única abuela que había tenido realmente. El funeral fue privado. Solo yo, Thomas, Walter y algunos amigos cercanos de la abuela Dorothy. Mi familia no fue invitada, aunque Patricia intentó colarse y fue rechazada por la seguridad. En las semanas siguientes, se completó la transferencia total de activos. Ahora era la única heredera de una fortuna de 3.000 millones. La cifra seguía siendo incomprensible, pero estaba decidida a honrar el legado de la abuela Dorothy. Lo primero que hice fue establecer la Fundación Dorothy Hayes para niños adoptados. No porque sonara bien o me hiciera parecer caritativa, sino porque sabía de primera mano cuántos niños estaban atrapados en situaciones como la mía. La fundación proporcionaría apoyo legal, asesoramiento, vivienda de emergencia y financiación educativa para niños adoptados que sufrieran abuso o explotación. Lo segundo que hice fue contratar un excelente equipo de gestión para las empresas de la abuela Dorothy. No estaba lista para dirigir corporaciones multimillonarias, pero podía aprender. Asistí a todas las reuniones, hice preguntas, estudié por la noche. Lentamente comencé a comprender el imperio que había construido. La caída de mi familia fue rápida y brutal. Incapaces de pagar los 2,3 millones en restitución, Patricia y Gregory se vieron obligados a vender su casa, sus coches, todo lo de valor. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio difícil.
Irónico considerando que siempre habían despreciado a la gente que consideraban inferior. Gregory enfrentó cargos de fraude por el robo del fideicomiso y fue sentenciado a 3 años de prisión. Patricia recibió 2 años. Kenneth, que se había beneficiado del dinero robado a través de su educación, se le exigió que devolviera su parte, aproximadamente $400,000. Su matrimonio se derrumbó bajo la tensión financiera, y la última vez que supe estaba trabajando en 2 empleos para hacer los pagos, pero el destino de Victoria fue el más satisfactorio. Su colapso viral había destruido cualquier credibilidad que tuviera. Su esposo se divorció de ella, llevándose su casa y la mayoría de sus bienes. Había invertido fuertemente en una empresa de restaurantes que fracasó espectacularmente, dejándola profundamente endeudada. El investigador privado que había contratado para buscar información sucia sobre mí ahora la estaba demandando por honorarios impagos. Intentó escribir un libro de revelaciones, pero las editoriales lo rechazaron después de que los verificadores de hechos lo encontraran lleno de mentiras. Intentó iniciar un canal de YouTube, pero los comentarios fueron tan brutales que lo eliminó. Incluso intentó reconciliarse conmigo, no por un remordimiento genuino, sino por la desesperada esperanza de que le diera dinero. Leí su correo electrónico una vez. Rachel, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero seguimos siendo hermanas. La familia perdona a la familia. Estoy pasando por un momento difícil ahora, y sé que a ti te va bien. Quizás podríamos encontrarnos para tomar un café, hablar sobre el pasado y construir un futuro juntos. Lo eliminé sin responder. 6 meses después de la muerte de la abuela Dorothy, me encontré en la nueva sede de la fundación, un hermoso edificio en el centro de Seattle, dedicado a ayudar a niños como lo había sido yo. Las paredes estaban cubiertas con fotos de niños a los que ya habíamos ayudado. Historias de escape y nuevos comienzos. Thomas estaba a mi lado, habiendo aceptado un puesto como él. Directora de operaciones de la fundación. La señorita Dorothy estaría orgullosa, dijo. Eso espero, respondí. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi familia. Nunca dejaron de intentarlo. Este era de Kenneth. Rachel, mamá y papá están pasando por un momento difícil. Papá está en prisión. Mamá apenas sobrevive. Sé que estás enojada, pero siguen siendo tus padres. ¿No puedes encontrar en tu corazón la forma de ayudar? Escribí mi respuesta con cuidado. Nunca fueron mis padres. Fueron personas que tomaron dinero para criarme, y en su lugar me usaron como saco de boxeo para sus insuficiencias. No les debo nada, pero te haré un trato. Donaré la cantidad exacta que me robaron, $750,000, a un fondo que ayuda a niños adoptados a escapar de familias abusivas, a su nombre. Ese es el único legado que tendrán. Le di a enviar y bloqueé su número. Un año después aparecí en una revista de negocios, no como la niña adoptada que heredó miles de millones, sino como una CEO que dirige múltiples empresas exitosas y una fundación en crecimiento que había ayudado a más de 500 niños. El artículo se centró en mi trabajo, mi visión, mis logros. Hubo una pequeña mención a mi drama familiar, pero ya era parte del pasado. La narrativa había cambiado. Ya no era la víctima. No era la cazafortunas ni la manipuladora. Simplemente era Rachel, una mujer que había sobrevivido, prosperado y elegido ayudar a otros a hacer lo mismo. Había oído a través de conocidos mutuos que Victoria trabajaba en telemarketing, apenas llegando a fin de mes, que Patricia, liberada de prisión, vivía en un albergue para mujeres, que Gregory seguía encarcelado, su salud deteriorándose, que Kenneth estaba en bancarrota, su costosa educación sin valor, sin las conexiones y el dinero que siempre lo habían sostenido. Una parte de mí, la parte que recordaba ser una niña pequeña herida, sintió una punzada de algo. No exactamente satisfacción, ni piedad. Solo el reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad eventualmente regresa. Mi familia nunca se recuperó de su caída. Los intentos de Victoria de reconstruir su vida fracasaron repetidamente, cada aventura colapsando bajo el peso de su reputación y malas decisiones. Patricia y Gregory vivieron sus años restantes en la pobreza y el aislamiento, sus hijos biológicos demasiado consumidos con sus propias luchas para ayudar. El orgullo de Kenneth nunca le permitió aceptar trabajos que consideraba inferiores a él, manteniéndolo perpetuamente al borde de la ruina financiera. Habían construido sus vidas sobre una base de crueldad y derecho, y cuando esa base se desmoronó, no les quedó nada en lo que apoyarse. En cuanto a mí, construí algo duradero de las cenizas de ese doloroso pasado. Cada niño que la fundación salvó, cada vida cambiada, cada ciclo de abuso roto. Esa fue mi verdadera herencia de la abuela Dorothy. No el dinero, sino la comprensión de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino convertirse en todo lo que decían que no podía ser. Y verlos destruirse a sí mismos mientras tú estás ocupada construyendo algo hermoso. Eso fue simplemente la justicia siguiendo su curso natural.